Bien, pues una vez que han concluido estos anuncios previos y que ya tenemos el autor entre nosotros, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Quiero saludarles a todos, a todas, me da mucho gusto que hoy nos acompañen y a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional, el Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, así como a nombre de la Casa de las Humanidades, quiero agradecer el hecho de que esta tarde nos acompañen en la presentación del libro Lo duro de las ciencias blandas, microensayos sobre la sociedad contemporánea, la ciencia y su historia, de Rafael Guevara Flores. Puede resultar un poco ocioso presentar al autor porque creo que es conocido por muchos de nosotros, sin embargo me parece que sí conviene leer cuando menos 2 o 3 cosas acerca de él para quienes nos acompañan y no lo conocen. Rafael Guevara Flores es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Imparte diversos cursos, seminarios en la licenciatura en Historia, así como en el posgrado de Filosofía de la Ciencia. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Su campo de investigación son los estudios históricos sobre la ciencia mexicana en los siglos XIX y XX, y sin duda, con el libro que hoy nos convoca, también está incursionando en la historia del siglo XXI. De igual modo, sus estudios abarcan la historiografía de la ciencia mexicana. Es autor de diversos trabajos que incluyen libros, capítulos de libros y artículos especializados, entre los que se cuentan Los últimos años de la historia natural y los primeros días de la biología en México, La danza de las disciplinas, el Museo Nacional a través de los trabajos de Gumersindo Mendoza, La biología en México, un acercamiento historiográfico, Historia y tradición artificial, la trayectoria de la antropología social aplicada en México, de Juan Comas. En 2011, por su tesis de doctorado, recibió el premio Marcos y Cecilia Maus, que otorga la Universidad Nacional a las mejores tesis en historia. Es un placer tener a Rafael esta tarde con nosotros y pido para él un aplauso. También quiero presentar a las personas que esta tarde me acompañan en el panel, y quiero empezar de derecha a izquierda con el doctor Ignacio Sosa Álvarez. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestro en filosofía por la Universidad de Guanajuato, se ha desempeñado como docente en numerosas universidades y actualmente es profesor titular de tiempo completo de la misma Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte cursos de historia contemporánea en los colegios de estudios latinoamericanos e historia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo académico se desarrolla en torno a la historiografía latinoamericana y los movimientos revolucionarios y sus significados. Es autor de diversos libros, artículos especializados, entre los que se cuentan De memoria y de historia de los estudios latinoamericanos, Perspectivas de la historiografía regional latinoamericana, La división del trabajo y la construcción de la nueva Torre de Babel, El diálogo interdisciplinario, y también el artículo Historiografía del desarrollo entre el estatuto científico y el estatuto ideológico. Pido también un aplauso para el doctor. También está con nosotros la doctora Tatiana Zulé. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Modernas, es doctora en Lingüística Hispánica y profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, institución en la que imparte diversos cursos de la carrera de Letras Modernas. También se ha desempeñado en esta misma institución como secretaria general. Su área de investigación se ha centrado en los procesos de comunicación, la comprensión de lectura y el análisis textual y discursivo aplicado a la enseñanza de la lengua y la traducción. Es coautora de los libros de texto Español 1, 2 y 3 para la enseñanza secundaria y de los métodos de comprensión de lectura en francés. Ha sido coordinadora y editora de libros como Conocimientos fundamentales sobre el español, La dama, el marido y los intrusos, antología de relatos medievales franceses, y ha realizado un gran número de traducciones, entre las que pueden mencionarse Escuela y Multimedia de Jean-Pierre Carrier, El freudismo de Paul Laurent, Tezcatlipoca, burlas y metamorfosis de un dios azteca
de Wilhelm Olivier. Pido también para ella un aplauso. Finalmente quiero presentar al doctor Jorge Linares Salgado, quien es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor titular de tiempo completo también en la Facultad de Filosofía y Letras, imparte cursos y seminarios en la licenciatura en Filosofía, en el posgrado en Filosofía, en el posgrado en Filosofía de la Ciencia y en el posgrado en Ciencias Médicas y de la Salud, todos de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Su trabajo docente y de investigación se ha concentrado en los problemas éticos de la ciencia y la tecnología, la bioética y la ética contemporánea. Entre sus publicaciones destacan Ética y Mundo Tecnológico, Nanotécnica, un nuevo campo para viejos problemas del riesgo tecnológico y del colonialismo al cosmopolitismo hacia una ética cosmopolita. Quiero agradecer En realidad, bueno, antes yo voy a tomar la palabra para dar gracias a todos, a Eloisa, al seminario, a Miguel, pero bueno, si paso a hablar, solo quisiera comentar que este relato, que se llama Relato Imperial de la Píldora, concentra muchas personas, viajes, amigos, pero sobre todo concentra una gran lección a bote pronto, un regreso con el doctor Sosa, quien ha sido mi maestro y que fue mi maestro desde hace ya más de 2 décadas, y que él siempre nos enseña que entender el orden mundial contemporáneo implica ver la lógica que siguieron los acomodos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, y eso tiene el orden del mundo. Pero yo siempre inquieto le he propuesto que también la tecnología genera otros órdenes con otras cronologías, y quizá la concreción de la píldora anticonceptiva representa también otra cronología y otro orden del mundo, al mismo tiempo que complementa la visión de que hay que ver el proceso de descolonización. Y creo que en realidad este es un largo diálogo con el doctor Sosa, aunque es breve el texto, ¿no? Y es producto de un viaje con unos amigos, que no están aquí, pero que bueno, supongo que saben que se les agradece. Dicen que los viajes ilustran. Viajar también permite ver otros modos de ser y estar. De reconocernos al mirar a los otros, espejos que reflejan una versión de lo que somos, tal como hacen los espejos que usamos a diario, y que nos entregan una versión integrada inversamente de lo que somos, cuando vemos en la imagen. Un viaje también permite hacer observación de cómo se usa o se ignora la historia de las ciencias. El azar y la necesidad, pero sobre todo la amistad, me llevaron a Washington, D.C. Ahí quedé patidifuso y ojidisperso de ver a la capital de un estado nacional que nació con vocación defensiva como todos los estados de América, pero que muy pronto encontró su verdadera vocación imperial. Tal argumento no es de mi cosecha, fue desplegado en una fabulosa exposición montada por la National Museum of American History, cuyo tema era la nación y la guerra. Los viajes hechos a la medida de los turistas no solo ilustran, también ocultan, omiten, obvian, refuerzan clichés y hasta construyen la ideología que precisan los imperios para proteger su hegemonía. Allí, entre las paredes de un museo con vocación histórica, encontré entusiasmado una exposición sobre los avances tecnológicos y su importancia para la sociedad durante el siglo XX. La exposición era un deleite para los sentidos del ojo entrenado y del ojo neófito. El argumento era claro como una lámpara. La imprescindible tecnociencia que hoy nos tiene fanáticos del confort y del despilfarro es producto de un lento proceso en el que unos visionarios llamados inventores lograron, después de muchos empeños, darnos focos, teléfonos, analgésicos y muchos otros artefactos que hoy son familiares en la vida cotidiana. La narrativa plástica, escrituraria, lumínica y espacial de la exposición dejaba un lugar privilegiado para la invención de la pastilla anticonceptiva, la píldora, hecho histórico del siglo XX, tan importante como los procesos de descolonización que vivió el mundo después de la llamada Segunda Guerra Mundial, o como cualquiera de los hechos fundamentales de nuestro cronotopo. Por primera vez, sin renunciar al sexo, las mujeres podrían, si se les permitía, fundamentalmente porque nuestras sociedades machistas y heteronormadas se han encargado de imponer límites al ejercicio de la sexualidad, tener la opción de elegir cuándo y cómo embarazarse. La píldora es un producto 100% interdisciplinario, hecho de una mixtura de saberes tan diversos como la botánica, la endocrinología, la ecología de selvas mexicanas, la bioquímica, la fisiología y otros tantos que llenarían páginas enteras
antes de llenar páginas con muchos datos, solo quiero ilustrar que en esta experiencia museográfica imperial pude confirmar que la participación fundamental de México como naturaleza y como tradición científica fue omitida, borrada, subsumida de la sorprendente historia de la famosa píldora, para poder contar el cuento de que los países del norte, solitos, producen lo bueno de este mundo, dejando a los países del sur el rol de comparsas. Breve. Creo que esto escondería toda una historia, ¿no? Pero la idea es que sea breve. La idea es que sea breve justamente y ya habrá oportunidad de que discutamos. Y de hecho la brevedad es una falta de virtud que yo tengo, pero que ha sido acicateada sobre todo por la doctora Zule, quien tuve la fortuna de que fuera mi profesora, pero también mi jefa, y que me enseñó a decir cosas en breve, a que todo lo que está de más nos sirve en el texto y que los textos tienen que ser lo más breves posibles, ¿no? Porque así son más eficientes, porque así son más rotundos, porque así los disfrutamos más, porque así son más inteligentes. Y creo que esto también es parte de muchas conversaciones con Tatiana, lograr hacer algo breve, a pesar de que no sea muy bien, exponerlo brevemente. Si quieres, de una vez damos paso para la siguiente lectura y después ya empezamos la ronda formal de conversación. Bueno, no sé si otro breve, sí, otro de los breves para... Bueno, hay varios que... Creo que el que da título al libro, pues no, para que vean de qué se trata, creo que todo se concentra en él y vale la pena leerlo con cierta calma, porque en realidad ese texto, también producto de conversaciones que hemos tenido con los colegas, es un texto que es la clave del libro, digamos, que está en medio del libro. Pero uno que suena más simpático desde el título, creo que podríamos leerlo, que es el de Sueños de chicharrón sin cerdo, ¿no? Que este texto también es producto de conversaciones que hemos tenido con el doctor Linares a lo largo ya de varios años, que empezamos a trabajar en el posgrado, siempre así como, no, tu idea no me gusta, la mía tampoco, pero paradójicamente nos volvimos amigos en lugar de volvernos otra cosa, pensando en nuestra idea de cómo estudiar la ciencia siempre ha sido distinta, cómo ver ese posgrado en el que participamos siempre es distinto, pero siempre con una buena actitud de recibir, digamos, ideas distintas y hacerlas cruzar, y ahora pues hemos trabajado juntos, estamos en un proyecto juntos, y esto es parte de la conversación que empezamos a construir desde aquellos años. Sueños de chicharrón sin cerdo. El tiempo siempre nos alcanza, y a diferencia de Dios, no perdona. Parece que fue ayer cuando imaginar un bistec que no viniera directamente de una vaca, un toro o un becerro, sino de un laboratorio biotecnológico, era solo posible en la mente de los demiurgos de la tecnociencia o en los planes de quienes administran el inconmensurable mercado mundial de alimentos cárnicos. Pero el mes pasado, es decir, hace años, el 5 de agosto de 2013, fue presentado en Londres la primera hamburguesa producida enteramente en el laboratorio a partir de células madre de res. El trozo de 142 gramos fue dado a probar a 2 voluntarios, quienes coincidieron en afirmar que su consistencia era aceptable, aunque no tan jugosa como la carne tradicional. Uno de ellos afirmó echar de menos la grasa, luego de comer un poco del producto. Me gustaría tener los $330,000 que hoy cuesta esa botana para poder invitar al más incrédulo y carnívoro de mis colegas, que no está aquí, el doctor Mario Vázquez, que siempre pensó desde hace 10 años que esto era una pendejada. Pero eso jamás va a suceder. Lleva 10 años diciéndomelo hasta que un día se quedó atónito ante la noticia. Y yo supongo que él va a ser uno de los grandes consumidores en cuanto esté lista la cosa ya a nivel de mercado. Este quimérico platillo fue bautizado como Frankenburger. No me sorprende la incredulidad de los ciudadanos ante tales efectos espectaculares de la biotecnología. Tampoco la galopante inconsciencia de nuestra ignorancia para con todos los efectos secundarios de la biotecnología, nanotecnología, tecnologías energéticas y demás artefactos técnicos que usamos cada segundo y cada minuto en la cocina, la recámara, el baño. Efectos secundarios que nos dará a conocer el futuro tarde, mal y de malas, para enfrentar situaciones parecidas al hueco de ozono o a los cánceres que nos tienen sitiados. Creo que no estoy muy sorprendido
por la Frankenburger, pues en teoría hace tiempo era posible ese bioartefacto, con Otzinkatsu. Y hasta el nombre resulta obvio dentro del mercado de comida rápido, la Frankenburger. Pero estaría más que sorprendido, atónito y hasta patidifuso si todos los esfuerzos biotecnológicos estuvieran encaminados a combatir el hambre, la desigualdad o a cuidar nuestro ambiente y los otros animales que lo habitan, pues surge una solidaridad interespecie que no evite descuidar nuestro altruismo. No tengo esperanza alguna en un futuro sin carnitas, con carnitas sin cerdos, ni barbacoa sin borregos. Ya alguna vez la química orgánica decimonónica, mucho antes que las ciencias biotecnológicas de estos días, había logrado a través de la obra de Justus von Liebig multiplicar exponencialmente la producción de alimentos vegetales y cárnicos. Los trabajos de este personaje contribuyeron a explicar cómo es que las plantas atrapan el vital carbono de la atmósfera, pero necesitan de la dinámica vital del subsuelo para que se lleve a cabo la fotosíntesis. La comprensión de los procesos fisiológicos de los vegetales permitió el desarrollo de nuevas tecnologías como fertilizantes industriales que lograron el milagro de multiplicar los panes. Por otro lado, sus saberes permitieron hacer jugos y polvos de carne que se convirtieron en complementos alimenticios que dejaron pingües ganancias a don Justus el químico, quien comentó a un amigo en esos momentos del siglo XIX: nuestros adelantos en las artes de la ciencia no mejoran las condiciones de existencia del hombre en general, y aunque una parte pequeña de la sociedad llega a gozar por ellos de ciertas satisfacciones espirituales y materiales, la desgracia de la mayoría del mundo no cambia. Solo los adelantos que alcanza el agricultor ayudan realmente a mejorar las condiciones de vida de las masas. Hasta aquí, don Justus. Sus anhelos de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría parecía haberse cumplido, pues sus descubrimientos permitieron el desarrollo de producciones agropecuarias y agrícolas inéditas, como la revolución industrial en sí misma era inédita. El rey de Prusia alcanzó a decir que el genio que consiguió hacer crecer 2 espigas allí donde solo crecía una, era más útil a la humanidad que cualquier capitán que gana una batalla. Hasta ahí el rey de Prusia. Pero el siglo que siguió a Justus y el siguiente, el nuestro, no ha visto que las multitudes de hambrientos y sedientos desaparezcan por el solo hecho de tener nuevas y sorprendentes tecnologías para producir alimentos. Por el contrario, el siglo XIX y parte del XX vieron cómo miles de personas fueron expulsadas de Europa hacia otros continentes por el hambre o por falta de oportunidades, a pesar de la revolución tecnológica en la producción de alimentos que permitió la química orgánica europea. Quizá la nostalgia por un buen chicharrón en chile verde me impidieron tener fe en un futuro dominado por la Frankenburger, aunque puedo imaginar un mundo de chuletas de cerdos sin cerdos y de consomé de barbacoa sin borregos. Pienso que si el futuro nos alcanza, ¿quién defenderá el alma de los cerdos, que tuvieron la mala pata de ser domesticados por el mamífero que somos, al punto de que ya no es necesario cuidarlos y esperar a que cumplan su ciclo vital de reproducción para poder disfrutar de su carne y poder manufacturar un guisado altamente adictivo para quienes lo disfrutamos? Muy buenas tardes a todos. Me da un enorme placer estar aquí esta tarde celebrando la publicación de un libro sabroso y sustancioso. Un libro elaborado por un venturoso aventurero de la historia en general y de la historia de las ciencias en particular. Digo sustancioso porque, además de su valor intrínseco, es un texto que nos nutre, tal como lo recomendara François Rabelais en 1534 en el prólogo a su Gargantúa. Para respirar, sostiene Rabelais, les conviene ser sensatos, sentir y estimar esos buenos libros de gran fecundidad, ligeros para la indagación, y luego, mediante una meditación sostenida, romper el hueso y succionar su sustanciosa médula. Y, si siempre hay un propósito oculto tras lo que uno escribe, estoy convencida de que el de Rafael Guevara Pfeffer es provocar al lector para que escudriñe en el sentido de sus textos y encuentre algo más allá de lo evidente. Su estilo desenfadado, cotidiano, sin falsas pretensiones ni esnobismo académico, así lo sugiere. Su público lector, en consecuencia, somos todos, cualquiera, porque la historia y las historias que nos cuenta y comenta
se inspiran de lo cotidiano y también de lo más profundo de las lecturas de sus maestros, que entre otros fueron sin duda otros libros. De un viaje en el metrobús, de un día lluvioso, tal vez melancólico, en el que lo más benéfico es ponerse a leer o a estudiar, del paso por algunos de esos miles de pueblos de la República que muestran escenas tan familiares que nadie se detiene a pensar en ellas, de las opiniones de sus amigos en una noche de muchas e inspiradoras copas, de un reportaje en la jornada, del consumismo navideño y su parte benéfica y esperanzadora, aunque sea una utopía, de la plaza de toros, de los defensores de los animales y de la necesidad imperiosa de que se instituyan sociedades protectoras del Homo sapiens, de la revolución, el cine mexicano y la falta de apoyo para su desarrollo, tanto del público como de las autoridades del país, de las Frankenburger, denominación porque se forma, por supuesto, de Frankenstein y hamburguesa, ¿no? Que supongo en unos años más podremos imprimir en tercera dimensión, aunque ustedes no lo crean, y que no necesariamente se concibió para combatir el hambre en el mundo, del cientificismo y el estructuralismo, de la investigación científica y sus carencias. Fíjense que cuando leí el texto del avance científico me acordé de la indignación de mi abuelita cuando contrataron al Toro Valenzuela para que jugara en los Dodgers y le pagaban $1 millón. Y me acuerdo que su comentario fue: y hay un sinnúmero de científicos muriéndose de hambre en los laboratorios. Pero lo más increíble de esto es que ahora el millón pues es un chiste, ¿no? Porque ahora son muchos millones los que ganan los Toros Valenzuela y todo esto, y muchos científicos que siguen muriéndose de hambre en sus laboratorios, ¿verdad? Algo olía muy mal en Dinamarca, huele y sigue oliendo. Decía pues que los microensayos hablaban de precisamente lo duro de las ciencias blandas, título elocuente del libro y de uno de los microensayos. De muchos personajes olvidados por la historia de este país, ¿por qué será? Del Día de Muertos y los mamuts. Del producto interdisciplinario que es la píldora anticonceptiva, que como ustedes saben marcó un hito fundamental en la historia, trabajo interdisciplinario en el que solo se reconoce la Corte del Norte, qué raro. De las políticas científicas y de las evaluaciones malinchistas, de la bioética y los problemas ambientales, del papel de los medios, de aquel nunca bien ponderado problema de Dios y la ciencia mezclado con algo de genética, pero que sobre todo aún no permite resolver los peores males de nuestra cultura y nuestra civilización. En fin, la sustancia de este libro proviene de esos pensamientos que vienen a nuestras mentes todos los días y en cada momento, pero que por lo general no terminamos de procesar, porque como dice Rafael, lo urgente siempre le gana a lo importante. Menos mal que hay quienes sí se dan ese tiempo para transmitir reflexiones a los que nos dejamos llevar por la vida acelerada y no sabemos decir no a una serie de compromisos triviales, porque desde luego hay compromisos que no lo son, como por ejemplo venir a presentar un libro, ¿verdad? Exquisito, muy exquisito. De la observación atenta del día a día y de la capacidad para asociar todo ello con la historia pasada y presente y con el poder, nos habla de sus profundidades este libro, y claro, mucho, mucho más. Imagínense ustedes, y todo eso en 73 páginas. Siempre he gozado de las pláticas con Rafael. Puedo decir entonces que la lectura de sus 17 microensayos ha sido una plática más, igual de ágil, fructífera y divertida. ¿Cuántas cosas aprendí y cuántas más pude evocar? Invariablemente terminé preguntándome cómo le hace el más conocido por el doctor Pfeffer para poder concatenar una serie de ideas que en ocasiones y en apariencia, solo en apariencia, no tienen relación alguna. Basta con que lean el índice para que estén de acuerdo conmigo. Encuentro una única respuesta y explicación plausibles a esta duda mía en los barbarismos de Andrés Neumann, de reciente publicación, según el cual una idea es un cosquilleo de origen abstracto y la coherencia es un rompecabezas inconcluso. Pero no nos confundamos. El libro tiene un orden muy claro y nos sorprende que pese a la brevedad de los ensayos,
de ahí la denominación de microensayos, signo inequívoco por lo demás de nuestros tiempos, aunque ya nos decía Baltasar Gracián en el siglo XVII que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pese a la brevedad, decía, parece contener los temas y problemáticas más acuciosos de los tiempos que nos tocó vivir. ¿No son acaso la democracia, los derechos universales, entre comillas, el medio ambiente, las instituciones de nuestro país y de otros, la política, los políticos, las reformas, el poder, la corrupción, el abandono del hombre por el hombre, entre muchos más, aquellos temas sobre los que deberíamos estar discutiendo seria, humana, social y científicamente todos los días, para que quizá, citando la última oración del libro, puedan hacer en nosotros, comillas, el deseo de que Dios exista y de que nos dé otra oportunidad? Ustedes dirán que exagero, porque el doctor Guevara Fefer es mi amigo, y que los guayabazos están de a peso y que no es para tanto, etcétera, etcétera. Pero no, están equivocados. Acabo de ver en su majestad YouTube un video de la NASA que realmente me emocionó. No porque sea de la NASA, claro está, sino porque en él se observa claramente que la biosfera es una red de relaciones complejas y de interdependencia. Resulta que para que el Amazonas sea el pulmón del mundo, requiere la colaboración desinteresada del Sahara, del desierto del Sahara. Esto ya lo sabíamos, opinarán algunos de ustedes. Sí, pero no había pruebas fehacientes de que las corrientes atmosféricas son las encargadas de llevar el polvo del desierto que contiene el fósforo vital para que crezcan las plantas del Mato Grosso. Ahora sí las hay. De que somos un sistema en el que todos dependemos de todos y del todo, qué duda cabe. El problema es saber por qué no hemos sido capaces de acabar con todo lo que nos está destruyendo como sistema con sus subsistemas, pese a todo lo que hemos sido capaces de descubrir, inventar y producir hasta nuestro joven siglo XXI. Cierro mi intervención otra vez con mi maestro humanista renacentista Rabelais y su Gargantúa. Ciencia sin conciencia lleva a la ruina del alma, afirmaba, y esa conciencia que veo plasmada en cada uno de los textos del doctor Guevara Fefer es quizá lo que más celebro y agradezco. Lean el libro, les prometo que no se van a arrepentir. Gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias al doctor Guevara por la invitación, a la que me dieron ganas de contestarle como la del presidente Fox, ¿y yo por qué? Tengo un epígrafe tomado de uno de los diálogos de Platón, de Fedro, en el que Sócrates dice: aparentemente para usted importa quién es el que habla y de qué país procede. Usted no se pregunta simplemente si lo que dice es verdadero o falso. Uno de los rasgos de la profesionalización de las comunidades científicas es el de la especialización que, en cierta medida, es una forma de legitimar la exclusión que representa acotar un territorio para señalar que en este no se aceptan intrusos. El incesante avance de las disciplinas, sin embargo, encontró que el acotamiento era una forma de limitar su propio desarrollo, por lo que la comunidad encontró en la interdisciplina una vía para avanzar desde varias perspectivas hacia la frontera del conocimiento. Por eso, en mi opinión, no es casual que el texto que se presenta se publique al amparo del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. El libro que nos convoca es una muestra del esfuerzo individual e institucional de avanzar en un territorio no pormentado conocido, en el que se cruzan varias formas de conocer y de investigar. El título, Lo duro de las ciencias blandas, es, bien vistas las cosas, la crónica de una expedición realizada en solitario por un historiador de la ciencia interesado en la biología, preocupado por los problemas que aborda la sociología y por la amena forma en la que escribe, apasionado de la literatura. Los microensayos sobre la sociedad contemporánea, la ciencia y su historia son la crónica de un moderno aventurero que, repito, para su viaje en solitario
No pidió recursos a la corona española para realizar una travesía como Malaspina a bordo del Descubierta y el Atrevida y realizar un viaje científico y recreativo alrededor del mundo. En los mismos años que en Francia se iniciaba la Revolución, pasaba la Convención, superaba la etapa del terror de Robespierre y los girondinos, y a estos, los girondinos, le aplicaban a él y a su grupo la misma receta que ellos habían administrado profundamente a sus enemigos. Para su viaje, el doctor Guevara Pfeffer tampoco solicitó que el almirantazgo inglés pusiera a su disposición por 5 años el Beagle y a su tripulación para navegar por los océanos, sino que obró a lo Humboldt, es decir, patrocinó su aventura con recursos propios cuando hizo su viaje a las regiones occidentales, mismo que duró 5 años y que, como todos ustedes saben, lamentablemente y entre paréntesis, fue de trágicas consecuencias para nuestro país. Nuestro colega, en pocas palabras, para satisfacer su curiosidad de averiguar los elementos duros de las ciencias blandas, no se sometió a las orcas caudinas de llenar los formatos necesarios para solicitar apoyos PRI de PAPIT o CONACYT. Se fue por la libre. De vuelta al comentario del libro, que es para lo que fui invitado, debo hacer primero un elogio a la brevedad, que es un tópico. Si el siglo XIX fue el siglo del progreso, también lo fue en el campo de la ciencia, de los tratados y en la literatura de las novelas, por ejemplo, La Guerra y la Paz, cuya lectura demandaba el mismo tiempo que le ocupó a Napoleón su dolorosa campaña en Rusia. La lectura, fuera esta de tratados científicos o de novelas, necesitaba múltiples y prolongadas lecturas, de preferencia en voz alta, cosa que yo recomiendo para el ejercicio de los microensayos. Hay que leerlo en voz alta, leerlos. La competencia mediática y los medios de los que se valen las modernas redes sociales han hecho de la brevedad una exigencia, por lo que las homéricas descripciones sobre las aventuras y desventuras de Odiseo, que, para no cumplir con sus obligaciones maritales, justificó su larga ausencia con el cuento de Helena de Troya. Estas descripciones hoy no son ya posibles, como lo muestra el Ulises irlandés, que mucho más moderado redujo su dilatado periplo a un espacio de 24 horas. Con estos antecedentes, la crónica del viaje en busca de lo duro de las ciencias blandas pudo tener como resultado el de la confusión, que, como todos sabemos, es la marca de fábrica frecuente en los libros de autoría colectiva, puesto en boga por la necesidad de satisfacer los criterios de productividad mismos que han permitido que al amparo de un título común se haga pasar lo misceláneo como un esfuerzo interdisciplinario. Afortunadamente, en el caso que nos ocupa, no ha sido así. El libro que hoy se presenta narra, decía yo, un viaje en solitario a través de territorios que, aunque ustedes no lo crean, no por recorrer los miles de habitantes de la Ciudad de México, saben cómo los afecta. Ocupados por los problemas cotidianos, poca atención prestan a los problemas de viajeros del tipo del doctor Guevara, quien realizó su periplo no en un lustro, sino en breves 17 etapas subdivididas en 2 momentos. Al primero lo llamó Ciencia y Sociedad Contemporánea y al segundo Tradición y Futuro de las Ciencias. Con esta división, el autor garantizó al lector la emoción que se asocia siempre a los viajes, sobre todo, como es el caso del libro que se presenta, cuyo contenido es el de un viaje en el que el factor tiempo es determinante. Breve en la lectura, el arco temporal es dilatado, pues recorre pasado, presente y, como viajero de ciencia ficción, también nos ofrece un viaje por el futuro. ¿Cuáles fueron los atributos de nuestro viajero investigador para emprender su ambiciosa empresa? El principal de ellos, en mi opinión, es el de ser un estudioso acostumbrado a remar contracorriente, que no se abandona a nadar de pechito, frase que ahora se puso de moda Peña Nieto, para dejarse llevar por la corriente principal por la que se atrevió a rechazar, a abordar temas de moda entre la comunidad científica metropolitana. Otro atributo
destacable es que para realizar su crónica no buscó apoyo en el estilo pretendidamente neutro y avalorativo, que es una exigencia en el ámbito académico. Un tercer atributo de nuestro cronista es que para narrar sus aventuras en busca de lo duro de las ciencias blandas fue el utilizar instrumentos tales como el humor. Por ejemplo, en Sueños de Chicharrón sin Cerdo, o en la ironía que muestra el artículo de Democracia Epistemológica, en el que para desacralizar la imagen del científico vinculado a su actividad en la biblioteca o en el laboratorio, se describe a sí mismo de la siguiente manera, : allí de mañana, crudo, desvelado, en medio del trajín del pueblo y sensible por los estropicios metabólicos del alcohol, y empieza su reflexión. La crítica cerrada al conocido libro de Kuhn, Estructura de las Revoluciones Científicas, cuando en forma contundente señala, comillas, no debemos olvidar que la obra que nos ha educado en los últimos 50 años para pensar la historia de la ciencia, desde nuestra mirada disciplinaria, es en realidad muy poco histórica. Pues si hay solo una estructura de las revoluciones históricas, la ciencia vive en un mundo paralelo al resto de las acciones humanas. Lo que no obstó que para mostrar sus resultados, el doctor Guevara no acudió al estilo de Sócrates, es decir, no recurrió al artilugio del sabio que pretende pasar por alguien que no sabe, sino utilizó un estilo lapidario, cáustico, incisivo, propio de quien para poner punto al final al debate da un golpe de estilete dirigido al corazón. ¡Qué frase! Me salió redonda. Historia, voz griega, significa investigar, por lo que no es casual que el primero reconocido por la tradición como tal es Heródoto. Cuando escribió su célebre libro, tuvo como intención el que no se olvidaran las más grandes hazañas de que el hombre tenía memoria. En nuestros días, sin embargo, la heroicidad, tema central de la epopeya y de la historia política, adquiere un nuevo significado porque, en los tiempos de la democracia representativa y del predominio del pensamiento científico, el esfuerzo de quienes realizan la gran aventura que representa la investigación en las ciencias blandas tiene el propósito, no hay que olvidarlo, de establecer la igualdad social. En estas, el énfasis se pone no en el qué, referido a objetos, sino en el quién, es decir, en el individuo, en el hombre, esa figura que representa el más arduo y difícil de los objetos de estudio. En otras palabras, lo duro de las ciencias blandas radica en la naturaleza de su objeto de estudio, pues en esta lo que se examina, lo que se explora, porque cuando lo investiga se da cuenta que nuestro objeto de estudio es huidizo, que utiliza sus múltiples recursos para adoptar mil formas, que tiene miles de escondrijos, tales como la metafísica, la psicología, la religión y un largo etcétera. Objeto, en fin, que parece mexicano, pues tiene mil caras. Cuando canta, en realidad llora. Cuando afirma decir la verdad, en realidad está mintiendo. Cuando informa de los resultados de los sucesos que investiga en Ayotzinapa, muestra que pretende hacer por verdad histórica lo que no es sino una mala ficción que redactó un pésimo burócrata. ¡Qué frase! Me salió redondo. Así las cosas, resulta irónico que dos de los problemas más arduos del ser humano, el individual, de conocerse a sí mismo, y el social, de establecer la igualdad, correspondan en la taxonomía de las ciencias a la categoría de las ciencias blandas, a las que se identifica con lo suave y lo delicado, mientras que el objeto de las ciencias duras, cuyo conocimiento ofrece sin duda innumerables retos, sin embargo carece de voluntad y con ella de la intención de no revelar sus secretos. Si investigar un objeto elusivo se asocia con una acción blanda, se puede concluir que investigar las guerras entre naciones,
Al igual que las guerras entre los sexos, es un cuento para ser leído a los inocentes niños antes de dormir para propiciarle dulces sueños. Para terminar, confío en que el libro servirá como fuente a futuros historiadores, no para saber cuáles eran los problemas de las ciencias blandas, sino para conocer cuál era la opinión que sobre ellas se tenía en el tercer lustro del siglo XXI. Deseo como lector que los microensayos que hoy comentamos solo sean la primera entrega de sucesivos textos destinados a conformar en futuro cercano una crónica no sobre lo duro de las ciencias blandas, sino sobre lo blando de las ciencias duras. ¿Será mucho pedir? Si es así, la historia me absolverá. Buenas tardes. Bien, no me referiré una vez más al tema de la brevedad y la concisión de estos ensayos, que ha sido un tema muy debatido y sin duda que es una de las principales armas que Rafael nos presenta aquí, ¿no? La concisión, la síntesis de estos textos, y también más importante que todo lo que se dice en estas síntesis, a veces casi aforísticas, con muchos recursos estilísticos, irónicos, es todo lo que no se dice, ¿no? Todo lo que sabemos que se puede elaborar en una discusión con Rafael, que puede tardar horas y días y semanas, que en algunos de ellos yo me reconozco en efecto, que están ahí presentes, y que terminan como de tajo, ¿no? con una invitación a seguir reflexionando y pensando. Son textos, digamos, aperitivos, son como un desfile de buenas tapas hechas para despertar más el apetito del lector en seguir reflexionando, en seguir rumiando sobre estos temas. Y un tema que está presente, ya lo mencionaron también nuestros colegas, es, yo diría, más bien como una serie de viñetas o de imágenes de lo que socialmente se supone que es la ciencia y también la tecnología por derivado, ¿no? Y Rafael trata de, a veces lo logra muy bien, desenmascarar, digamos, o quitarle un poco las pretensiones que están no solamente en el imaginario colectivo, sino en la conciencia de muchos de nuestros colegas científicos, ¿no? Recurrentemente aparecen estos cuestionamientos sobre qué ha hecho la ciencia por resolver los problemas sociales, ¿no? Los problemas del hambre, la igualdad y tal. Pues nunca la ciencia se ha propuesto resolver esos problemas, ¿no? Pero sí que ha dicho, ¿no?, en el discurso social, que la ciencia tenía como fin, ¿no?, mejorar la condición humana. Eso lamentablemente no va a suceder así, y menos si uno entiende el proceso histórico por el que se conforman las tecnociencias, sobre todo en el último siglo, que quizás es lo que no dicho que está en los ensayos, en realidad cuál ha sido la historia concreta del devenir de la ciencia y la tecnociencia en los últimos años. Entonces aparece esa tensión en varios de los microensayos que Rafael nos va presentando, como una especie de denuncia, de ironía sobre esas pretensiones de los científicos, más de los científicos que de las ciencias, ¿no? Y uno recuerda, pues, los discursos de muchos de nuestros colegas, tanto en sus laboratorios como en el ambiente público, que no son los pobres científicos, ¿no es cierto? Como si ahora son los ricos científicos que ganan patentes y que están promoviendo el desarrollo de tecnologías que van a, digamos, a traer por fin una vez más la promesa del bienestar para unos cuantos, no para todos, porque cuando uno discute con ellos te dicen, no puede ser para todos, ni creas que eso es para todos, eso es para unos cuantos, para los que los puedan pagar, para quienes puedan acceder a estas tecnologías, ¿no? Nunca nos hemos propuesto ningún fin realmente humanitario. Y luego yo también, leyendo así con rapidez también los microensayos, en efecto se presta como una especie de lectura en voz alta, como antes se hacía en los pueblos, en las plazas o en las salas de las casas, antes de la internet, por ejemplo, que la gente tenía más tiempo para leer. Paradójicamente se podría hacer un ejercicio con estos ensayos. También denoto un cierto tono de nostalgia, ¿no? Rafael es un nostálgico de esos tiempos pasados que también están en la imaginación de todos nosotros, y quizá también hay una especie de un personaje romántico, un viejo personaje
personaje ilustrado y romántico que aspiraría a que la ciencia fuera otra cosa de lo que realmente ha sido. Nadie va a negar los innegables avances en el conocimiento y en el dominio técnico que tenemos de la naturaleza, y poco menos de la naturaleza humana. Pero en efecto, la idea de donde surge, digamos, el proyecto científico de la ilustración y de la modernidad sigue alimentando en muchos de nosotros la imagen romántica de que la ciencia sea eso que se propuso ser. Y Rafael, al mismo tiempo que es un romántico de esa idea, de seguir pugnando porque la ciencia sea eso que pretendía ser, al mismo tiempo se nota su nostalgia y a veces digamos, su desasosiego con respecto a todo lo que la ciencia no es, ¿no? Y en concreto yo quisiera referirme a dos textos que conozco bien, porque fueron, digo, fruto de muchas discusiones, y es curiosísimo que pues, puedan estar plasmados en pocas líneas, ¿no? Que quedan muy cortos y no se sabe qué más va a pasar. Yo iba a decir antes de las presentaciones que a lo mejor podría ser que este texto germinara, ¿no? Floreciera como un árbol frondoso de muchos más palabras y ensayos, pero a lo mejor déjalo así. A lo mejor no le digo que lo desarrolle, sino que haga más microensayos, que es finalmente un estilo de nuestro tiempo, ¿no? También a lo mejor le pondría el desafío de lograrlo en 140 caracteres cada uno de los ensayos, ¿no? Eso podría ser el siguiente paso, digamos, para llegar a la concreción absoluta de nuestra época. Pero bueno, en lo que sí había todas estas reflexiones de lo que aparece como atisbos, digamos, como pinceladas, algunas de ellas muy ingeniosas en varios de los ensayos, sobre la discusión y sobre, digamos, el ambiente intelectual y social que han generado el avance de ciertas ciencias, sobre todo de las ciencias de la vida, y lo que corresponde a un cambio de actitudes y de valoraciones en la sociedad. Entonces hay dos textos en particular, uno el de Lustó, que por un lado aparece toda esta cultura hoy en boga de una nueva actitud de los seres humanos hacia los demás animales, mucho de ella pues sobre todo enarbolada en las redes sociales, ¿no? Que eso pinta muy bien, y de repente todo el mundo se vuelve defensor de los otros animales sin tener una convicción profunda de ello, ni siquiera quizá la experiencia directa de convivir con otras especies, más allá de sus congéneres o de sus perros y gatos, ¿no? Y bueno, y de ahí saltamos muchos a ser defensores de los animales y argumentar en contra de las barbaridades estas, como la lidia de los toros. Y bueno, sin duda hay todo ese ambiente intelectual en que parece ya políticamente correcto, ¿no? Posicionarse en esos debates y decir y argumentar en contra de los pobres toreros, que finalmente no son personas con gran calidad argumentativa ni con muchos recursos intelectuales, eso está clarísimo, pero ni falta les hace, digamos. Y que entonces, ¿quién defenderá esas grandes tradiciones culturales? Bueno, ya tenemos algunos como Vargas Llosa, ¿no? Que defendió a capa y espada hasta la muerte, se batió en duelo con argumentos inverosímiles y falaces para defender lo indefendible, ¿no? Entonces, por un lado parece ser digamos, el ánimo de las modas intelectuales que también son recurrentes en los ámbitos académicos y que visten a las personas de la posición políticamente correcta. Eso está muy bien denunciado, de ironía en los textos de Rafael. Pero por otro lado, es cierto que el avance en algunos conocimientos científicos está cambiando nuestra visión de muchas cosas, y fundamentalmente esa visión antropocéntrica, dura, ortodoxa, mala onda, ¿no? Que es característica de la modernidad y de muchas de las tradiciones que Rafael añoraría, como comerse el chicharrón en salsa verde. ¿No? Ahí hay otro tema de fondo, que es el vegetarianismo, que no tocaste directamente, pero está supuesto también, ¿no? Desde el abandono el primer paso hacia eso sería el lograr, digamos, la artificialización de los productos cárnicos, que para muchos vegetarianos sería una solución aceptable, ¿no? Porque no mataríamos ni produciríamos dolor a otras especies, a otros animales que hemos dominado durante mucho tiempo. Pero por otro lado, de fondo está el debate que también aparece en muchos encendidos círculos sobre nuestras viejas costumbres salvajes, ¿no? De matar y de comer otros animales.
Algunos podrán defenderlo, como ahora, por ejemplo, ha habido un grupo de científicos en España que van a defender a capa y espada su derecho de utilizar animales en los laboratorios, a que no los cuestionen y a que no les ponga ninguna restricción, porque ellos, con tal de hacer avanzar a la humanidad, están dispuestos a seguir en esta bonita tradición de torturar animales a diestra y siniestra, ¿no? Sin más cuestionamiento. Pero bueno, ahí está un debate que es interesante, desde luego, desarrollar. Rafael nos pone una serie de elementos irónicos, siempre con mucho humor, con mucha incisión, y poco a poco va marcando esos puntos, ¿no? Ya Tatiana mencionó todos los temas que se van tocando, desde la democracia hasta la alimentación y sin duda nuestra relación con el planeta, que son los temas importantes, fundamentales, en los que la ciencia, quiera o no, va a tener que entrar, ha entrado, ha contribuido, y que ojalá el conocimiento científico y la cultura científica que tienen las sociedades actuales pudiera contribuir a resolver muchos de esos problemas que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Entonces yo creo que la lectura de estos textos nos dan muchos temas de discusión, si cada uno digamos, abre el apetito. Ustedes les digo, son como muy buenas tapas, o como meterse en un restaurante estos de cocina ¿cómo se llama? Molecular, que te dan microdosis que te abren el apetito y dices, ¿no? Sí, y que dices, bueno, ahora qué más, ¿no? O sea, ahora quiero un plato fuerte para entrar al debate y seguir pensando y debatiendo qué rayos es la ciencia, qué función social tiene, qué hacen en realidad los científicos, cómo conciben su actividad y qué tiene que decir la sociedad respecto de la ciencia y la tecnología hoy por hoy, ¿no? Nadie puede ser ya ajeno a estos fenómenos fundamentales de la modernidad. Y sin duda que el destino de nuestra especie y de muchas otras especies, lamentablemente, está relacionado con lo que podamos nosotros generar o reorientar en el futuro próximo, es decir, el desarrollo mismo de la ciencia y la tecnología. Creo que estos microensayos son una contribución a esa reflexión, y por eso yo celebro esta publicación, además de que sea producto del trabajo de mi buen amigo. Y por otro lado, que haya sido un logro insospechable, ¿no? Insospechable, que es la concisión y la síntesis extrema que creíamos que era imposible, Rafael. Gracias. Esta concreción y esta suerte de hacer historia molecular, podría ser historia molecular de la ciencia, una historia de la ciencia, pues tiene la ventaja de que quizás pone en manos de un público muchísimo más amplio el trabajo de reflexión sobre el quehacer histórico y sobre la ciencia y sobre la sociedad y la manera en que todos estos elementos se interactúan constantemente. Pero bueno, una vez que de alguna manera hemos escuchado y se ha hecho reconocimiento de los muchos méritos que tiene la obra de Rafael, y que creo que es muy bueno hacerlo, me parece que también sería muy interesante, pues cuando menos apuntar algunas de las preguntas que pueden desprenderse de estos textos, especialmente dirigidas a Rafael. Tal vez podamos empezar ahí una suerte de diálogo, y quiero pedirle a los comentaristas si tienen alguna observación, alguna pregunta muy concreta que a lo mejor quisieran que pudiéramos plantearle al autor y que pudiera hacer que saliera de la nanohistoria este esfuerzo. Yo creo que ahí se queda, como decía Jorge, un montón de preguntas que esperamos que podamos resolver en unas noches de bohemia largas, así fin de semana, viernes, sábado y domingo, todo sin dormir casi. Porque, es decir, yo en este momento no tendría una pregunta específica que hacerle, porque además corremos el riesgo de que si le hacemos una sola pregunta nos vamos a pasar mucho tiempo acá. Al contrario, solamente decirle que efectivamente la obra es exquisita, como dije. Gracias. No sea que nos saquemos la rifa del tigre. Entonces, más que hacerle una pregunta es formular un comentario, porque si no, repito, pudiera ser peligroso, y se refiere a esa extraña, ambigua relación que
tenemos en el trato cotidiano los científicos duros y los científicos blandos, porque las humanidades hemos sufrido derrota tras derrota desde que apareció Bacon. Somos un ejemplo. Sin embargo, los historiadores más finos del siglo XX, lo que observaron así con mucha profundidad fue que paradójicamente las así llamadas ciencias duras en esta centuria por vez primera se enfrentaron con el factor tiempo, con el factor historia. Pues las ciencias duras cada vez se historizan más. Aparentemente estamos en la aurora de una nueva época en la que seremos reivindicados. Bueno, eso es lo que espero en la pendiente declinante de mi existencia, próximo ya a decir adiós. Lo que espero es que en un futuro próximo los jóvenes humanistas tengan más confianza en su quehacer, en su actividad, y que se historice el momento en el que se produjo la división entre estas dos perspectivas epistemológicas. Corresponden a una etapa de la historia, no son una constante. Y entonces eso sería un buen motivo para una de las reflexiones que le pedí al doctor Guevara, que hable un poco sobre cómo Gadis haya estado avanzando en este sentido. Tienes una hora. No. Bueno, antes de hacer un comentario, me gustaría dar las gracias en primer lugar a quien nos acoge aquí, la Casa de las Humanidades, la casita le decimos los que la conocemos, y al seminario a la Secretaría de Desarrollo Institucional, al Seminario de Sociedad de Conocimiento y Diversidad Cultural. Y dar las gracias pues nos honra y nos da la oportunidad de asumir que todo esto es un trabajo colectivo. Yo sé que hay unos colegas, sobre todo en las ciencias duras, que creen que el producto de la ciencia está en su coco, y ya sabemos que eso no es cierto, que todo producto es colectivo, ¿no? Incluso lo que parece más producto del coco de alguien que le daría la primicia a una patente en nuestros tiempos es lo más colectivo que uno se pueda imaginar, y ahí estaremos empezando a dar la respuesta a lo blando de las ciencias duras, ¿no? Y entonces, bueno, al doctor León Olivé, que hoy no está por aquí porque tenía un comité, pero quien fue muy entusiasta, bueno, en su modo, porque siempre me parece un poco serio o muy serio, y entonces a veces lo veo como una suerte de esfinge, y yo no sé qué quiere decirme, pero cuando me dice que sí, sí es que sí. Y entonces dijo, sí voy a revisar el libro, y sí creo que es pertinente que debe estar aquí con nosotros. Y en ese sentido, pues darles las gracias a él, al equipo, a la doctora Marta Elena Márquez, a la gente del seminario, a Martín Puché, a nuestro editor, a Arturo Sánchez, quien es de los duros, pero también es de los blandos, porque es un editor que también tuvo entrenamiento en la Facultad de Ciencias como científico, y eso él comprende un poco más que yo esto de lo duro y lo blando de las disciplinas. Y también, bueno, agradecer sin duda al Observatorio de Historia, que sigue por ahí circulando y seguirá circulando, supongo yo, mucho tiempo más, porque estos textos son producto de la fantasía de hacer un libro de lecciones, que no hacemos libros de lecciones porque nadie quiere hacer libros de lecciones, porque todos quieren ser investigadores, y entonces pues, los libros de lecciones ya no sirven porque les di no hay donde ponerlos, ¿no? Pero yo tenía la fantasía de hacer un libro de lecciones, pero la de GAPA me dijo, ¿pero cómo? O sea, ¿usted quiere un año para dar un curso? Sí. ¿En una escuela nueva? Sí. Pero sí. ¿Un programa nunca dado? Sí. ¿Eso es mucho trabajo? Sí. ¿Pero y qué va a hacer? Pues un libro de lecciones. No, es que eso no cabe en los requisitos, ¿no? Entonces, efectivamente, pues entonces, bueno, la fantasía de hacer un libro de lecciones es imposible porque la propia universidad no lo propicia, paradójicamente, ¿no? Entonces, pero nos ofrece otras alternativas, y el Observatorio de Historia H, que con unos colegas muy entusiastas que se dieron a difundir asuntos de historia y la problemática de la historia, recibieron con entusiasmo mis textos, que siempre fueron al margen
del proyecto, en el sentido de que mis textos no tenían la aspiración política a señalar el momento, sino a hacer lecciones para discutir estos temas que me parece que son importantes, aunque no urgentes, en cierto sentido. Entonces ahí pues le vamos a agradecer al doctor Luis Fernando Granados y a Virgen, que también es parte del observatorio, y a los otros colegas, al doctor Ronaldo Ibarrola, al doctor Pedro Salmerón, a la maestra Delia, a la maestra Jalina, a todas estas gentes y algunos más que recibieron los textos, y Luis Fernando Granados, quien ha sido uno de mis grandes maestros. Llegamos a la facultad al mismo tiempo, pero creo que es uno de mis maestros más importantes, y también me ha obligado a escribir desde muy joven, que es muy necio en el sentido de es muy disciplinado y te obliga a escribir, y me obligó a escribir y a ser disciplinado, y él tuvo la generosidad de revisar los textos. No los corrigió mucho porque el objetivo era hacerlos breves, pero sí le puso título. Yo le daba títulos sugerentes de contenido y él los convertía en el título. Entonces, vamos a hablar de esto y el tema es esto, o vamos a hablar de este otro problema. Y entonces él, como un editor ya muy señero que es, logró hacer no solo los textos, sino darles un nombre que me parece que sigue siendo fundamental, ¿no? El modo en el que están titulados los textos. Y bueno, vuelvo a agradecer al observatorio, en particularmente al doctor Granados Salinas, que es mi maestro también, y que gracias a él me he puesto a escribir. Y ahí tuve la oportunidad entonces de hacer un libro de lecciones, pero un poco más breve en términos de, sin esta pretensión, porque la de GAPA pues no me quería pagar para hacer un libro de lecciones, ¿no? Aunque la funcionaria de GAPA, porque en de GAPA les gusta decir que nunca se equivocan, se quedó pensando, pero eso es mucha chamba, ¿sí? Pero ¿y cómo va a demostrar que hizo lo que hizo? Pues, si quiere me filmo durante las 16 sesiones y le traigo los films y le digo, mire, estoy trabajando, ¿no? O transcribo todas las cosas que se me ocurren en función del toma y daca de un curso nuevo, cuyo objetivo tiene que ser la novedad de un curso para una nueva licenciatura que nace de la propia universidad, cuyo enfoque es interdisciplinario, y a pesar de lo que parece que yo suelo ser algo llamado interdisciplinario, aunque luego mis colegas dicen que no, porque me gusta burlarme de que algunos viven del cuento de la interdisciplina, no de hacer interdisciplina, que son dos cosas bien distintas. Y entonces cuando le dije, y si transcribimos todo eso, pues son cientos de páginas. Sería mucho, ¿verdad? Sí, pero no la convencí. Y entonces la opción que tuve fue hacer esto en el observatorio. Y bueno, también debo agradecer a Miguel, quien fue muy entusiasta con el libro. Él lo tomó, lo secuestró, entendió el contenido, no permitió que ya hiciera nada para no ser diletante, bueno, para dilatarme más en reescribir o en hacer otra cosa. Y él lo tomó. Estábamos en un congreso, le conté que tenía la fantasía de hacer un librito de tales características, por mi frustración de no poder hacer un libro de lecciones, y él afortunadamente lo tomó y no lo soltó y no me permitió que lo hiciera de otra manera. Y él es el verdadero, digamos, demiurgo del libro, como el concepto, incluso el diseño es una propuesta de él. Yo, como acostumbro ser pragmático en un sentido vil, le dije, haz lo que tú tengas que hacer y yo no sé nada más, porque si no, no vamos a avanzar. Y creo que fue la mejor decisión que tomé, decirle que él tomara las riendas del proceso en un sentido absoluto. También debo agradecer a la maestra Eloísa, que está por aquí, quien tomó algunas de las fotos para el libro, y porque no hemos dicho algo muy importante. Este libro tiene un correlato, cada foto es otro ensayo. No tiene pretensión de hacer foto para quienes usan foto como objeto de arte o como objeto de fuente, no, es como la foto al servicio del ensayo. Y eso no resulta mucho porque no usamos un papel caro donde la foto va mejor, usamos un papel barato porque la idea es que sea barato para que los estudiantes lo tengan a la mano y sea más fácil que circule, pero la idea es que cada foto está ensayando o continúe el ensayo, ¿no? Y hay algunas que son fantásticamente logradas por Eloísa, como la de Ciencias Religiosas o la de El Profeta de Long Beach, que es sobre la Navidad, sobre la venganza de los mercaderes porque Cristo los echó del templo, ¿no? Entonces, de alguna manera el ensayo es a propósito de lo que yo le estoy sugiriendo a Eloísa, pero ella interpreta, ella va a cazar las fotos, y lo mismo hace Miguel, que me oferta su propia colección de fotos y sus propias miradas con la foto, y yo, como aprendí a usar fotos con un obturador que ya no se usa y que no sé prender la computadora, pues no pude tomar ninguna, pero estoy convidado a volver a tomar fotos alguna vez en mi vida,
y a regresar a esa vieja práctica, porque resulta muy útil, porque no es, en estos tiempos también la imagen, que no dice más que 1000 palabras, por supuesto que nunca va a decir más que 1000 palabras, pero sí es una cosa que podemos seguir usando para nuestro trabajo, y no es para ilustrar, es un contenedor de modos de comunicar y de concentrar, también la ironía, también la revancha, también o algún tropo, una sinécdoque o algún otro tropo, y creo que la foto trata esa intención. No sé si lo logra, en el sentido de que pues no sé si, pero hay que agradecerle a Elo y también a Miguel y también al maestro Llanos del laboratorio de fisiología y de química en la Facultad de Ciencias, quien nos tomó una de las fotos, que hay un estudiante ahí que es un estudiante real, en chamba real, aunque se espantó cuando tomamos la primera foto y le pedimos que posara para que, porque dijo, pues ¿qué traen? No? Nomás queremos ver a un estudiante en el mundo real en un laboratorio, y este es el laboratorio cuya responsable es la doctora Guevara Pfeffer, y ahí tuvimos la oportunidad de también jugar y ensayar esta foto y darle continuidad a este ensayo que se llama Investigar Enseñando, y bueno, a nuestros bueno, Bernardo, que ya está aquí, ya habíamos comentado, qué bueno que llegó, para que vea que le agradecemos mucho por el observatorio y por todo esto. En fin, no sé a quién más, pues a todos los que han participado, no sé si omito a alguien, pero bueno, a todos ellos verdaderamente les agradezco. Agradezco a los dictaminadores, es cierto que uno no debe saber quiénes son los dictaminadores, pero pues uno siempre se entera, y uno cuando dictamina pues también siempre se entera quién está dictaminando. Y pues les agradezco mucho su confianza. También le agradezco al comité de la Secretaría de Desarrollo, que por lo que me contaba la doctora Elena, que son bastante exigentes. Agradezco a mis amigos que son producto de esta conversación. Hay un texto aquí que es un diálogo tete a tete, muy a flor de piel de lo que es un historiador, como el profesor Edgar Rojano, que anda por aquí. Él sí es historiador en un sentido lato, yo soy un tipo que se metió a estudiar historia para entender la ciencia, y siempre he pensado que me falta algo para ser historiador, no solo un tornillo, sino algo más que no encuentro en mí, pero los historiadores de cepa como él se verá reconocido en uno de estos textos, igual que aparecerán casi todos mis amigos, algunos de los que están aquí y otros que me han acompañado en los años, y todos estos textos tienen y son producto de conversaciones de la amistad, ¿no? También pues, hay que agradecer que las obsesiones de uno han sido compartidas con muchos colegas que están por aquí, muchos alumnos, y agradezco a los alumnos porque han sido los conejillos de indias de estos textos. Los primeros textos fueron utilizados en un curso hace un año y ahora los estamos usando ya publicados para ver qué efecto tienen. Por supuesto el efecto es para que los alumnos no se aburran, ¿no? Porque el mundo moderno nos obliga a competir con muchas cosas, y un curso con un GIS ya resulta imposible de dar porque los alumnos no lo toleran, y yo solo sé usar el GIS, entonces sí tengo problemas al respecto, ¿no? Pero les agradezco mucho a los alumnos, a los actuales que están aquí y a los que tuvieron que padecer los ejercicios previos, y a los alumnos del posgrado y de la licenciatura, que ya, la verdad es que ya llevamos, como decían, echando a perder se aprende, pues ya más de 2 décadas echando a perder. Ojalá no le hayamos echado a perder la vida a varios, sino al contrario. Y eso se sintetiza también en esto. Entonces yo querría dar las gracias a mi familia, que siempre, a mis hermanas, a mi cuñado, a mi sobrina, a mis otros hermanos, a mi hermano que murió y al que le dedico el libro, y que me hubiera gustado mucho que estuviera aquí, porque seguramente diría que estoy diciendo puras pendejadas, pero al mismo tiempo estaría muy interrogado respecto a su propia sabiduría del mundo, y a mi mujer, que siempre ha tenido que tolerar, porque luego llego a las 2 de la mañana y digo, oye, esto ya está, ¿por qué no lo lees? ¿No? Y entonces la levanto, se prende a leer, y entonces empieza a leer, y yo creo que medio dormida lee algo, y luego, pues sí, también ha tenido que leer este otro libro que le llamo El Gordo, porque este sí es un libro gordo de esos obsesivos, está por salir, y pues le agradezco mucho todo ese esfuerzo que ha tenido conmigo por estos últimos 15 años de estar leyendo, pues a veces en la noche, o medio despierto, medio dormida. Qué bueno que llega María Paula, porque hay que agradecerle a María Paula que me convenció de que los textos había que meterlos a un libro, que eran importantes, que en realidad estaba más enchufado en el mundo contemporáneo que yo, que no sé usar ni una compu y vivo al margen de lo moderno. No sé ni prender una video, no sé, cada vez me estoy haciendo más viejito de lo que parece,
pero ella me convenció de que estaba en el mundo, de que realmente mi mirada sí era una mirada como si yo fuera alguien que trae gadgets y maneja el WhatsApp y todas estas cosas, ¿no? Ella está convencida de que alguien que hace un libro como este está metido en ese mundo y como me conoce desde siempre sabe que yo no, entonces eso le parecía interesante. Como alguien que vive al margen de los gadgets y de este mundo de las telecomunicaciones puede sentirlo o mostrar su visión de este mundo, ¿no? Entonces, pues, le agradezco a María Paula, a Itzel, por supuesto, que también es otra colega con la que hemos platicado algunas cosas de estos temas. En fin, yo quería agradecer, seguramente me faltará alguien más, lo lamento, pero ya estoy medio distraído, no sé a quién más agradecerle. Bueno, a Fernando González, que me llevó a los toros junto con el doctor José Luis Vera, y eso me permitió imaginarme qué diablos estaba yo haciendo hablando de los toros sin haber ido a los toros alguna vez. Y eso me dio la oportunidad de pensar. De hecho, hay un texto más grande sobre los toros que ya nunca hice porque había que ser breve, que había que rescatar. Y bueno, a muchos colegas, ¿no? Que han estado aquí. Y bueno, yo de verdad les agradezco a todos. Y pues, no sé a quién más debo agradecer, ya si me falta alguien, no sé, al señor rector, que pues, la secretaría de aquí depende del rector. Pues, señor rector, muchas gracias, donde quiera que estés, está en Inglaterra o ya llegó, no sé qué. Pues le agradecemos, ¿no? También. Y creo que me gustaría tomar el reto que me ofrece el doctor Sosa de tratar de indagar qué es lo blando de las ciencias duras. Y ya he estado empezando a hacer, en una comisión dictaminadora, me tocó dictaminar a un profesor, investigador nacional, se puso muy así, ¿no? Y entonces le pregunto, oye, ¿qué es la teoría? Y solo balbuceó y no pudo definirme qué es la teoría. Y ahí hay pistas, ¿no? Falta de conceptualización, herramientas escasas, como si a veces los científicos aprendieran por mímesis o qué hacer, y muchas veces lo hacen muy bien porque se mimetizaron en el laboratorio, se mimetizaron en el campo donde trabajen, pero no tienen una escasa reflexión de lo que están haciendo, ¿no? Y eso sería interesante. Y sin embargo eso los hace muy eficientes. Entonces pareciera que ellos aprenden y ellos se inventan cómo aprenden, pero cuando uno los observa, lo que están haciendo es mimetizándose de generación en generación. Y esto daría para ver cómo es que se produce la tecnociencia a través de esto, ¿no? Otro es el desplazamiento enorme de la tecnociencia contemporánea que está sacando de las universidades y de los espacios tradicionales de la academia a los espacios del capital. El capital metía el dinero a las universidades, pero ahora se está llevando el capital y los recursos a sus propios lugares. No ha dejado de estar conectado con el mundo de la academia y de las universidades, y esa pendularidad también sería interesante. ¿Cómo y dónde se está produciendo el conocimiento, ¿no? En un sentido. Entonces, sí sería interesante tomar nota de esto alguna vez, medio intuitivamente, en un curso de ciencia en América Latina, en latinoamericanos, porque también soy profesor de latinoamericanos, aunque luego se les olvida, porque sí soy metiche de varios moles, entonces luego se les olvida. Pero ahí alguna vez los alumnos entrevistaron a los científicos y las entrevistas son fantásticas. O sea, los resultados de lo que los chicos lograron hacer en una entrevista sobre científicos duros, o sea, la idea era buscar un científico duro que se llame a sí mismo científico duro, ¿no? Y hay sociología de la autorrepresentación que se ha hecho de estas comunidades, de cómo se miran a sí mismas y de cómo ese valor de mirarse a sí mismas refleja una axiología y un modo de ser y estar en la producción científica que me parece que sería interesante visitar con la herramienta de la historia y no con la herramienta de la sociología, ¿no? O sea, es decir, ir a visitar esos lugares. Pero el problema es que yo tengo muchos problemas con los científicos, no con los científicos, sino con los tipos que estudian a los científicos. Yo con los científicos me llevo bien, hasta un libro me publicaron alguna vez, ¿no? Pero los que se encargan de estudiar la ciencia, sí noto que hay cierta tensión, ¿no? Porque pareciera que los que estudian la ciencia conocen mejor lo que hace el científico. Y como dice el doctor Rui Pérez Tamayo, no vienen ni nos preguntan. Si me preguntan, yo les explico, dice el doctor Rui Pérez Tamayo, pero no, yo veo que hacen unos librotes ahí y no vienen ni me preguntan, ¿eh? Entonces, creo que también ha sido un asunto difícil de hilar en la interdisciplina. Y decía la doctora Tatiana Soler, a ver, pero ¿cómo es la interdisciplina para ti? Digo, la interdisciplina es ser humilde. Una cosa es tener su folclore, ser gritón o ser chillón, eso es otra cosa, pero ser humilde en el sentido de tienes que entender que vas a trabajar para un propósito y tu disciplina qué lugar tiene en ese propósito. ¿Es el que va a encabezar la pregunta o es el que es el arbotante de la pregunta o del arbotante del proceso?
Si tú vas a ser el sociólogo arbotante, que diga el economista. Y si el sociólogo va a ser el que orienta y el economista tiene que ser el arbotante, pero es que nadie quiere ser arbotante. Aquí el filósofo dice, no, yo soy el que sabe. Y el químico le dice, no, tú sabes, pero no sabes nada, pues no sabes bien realmente qué onda con los átomos, y aquí me dice, y luego eso por áreas, porque son las disciplinas, pero luego dentro de las distintas áreas hay un rompimiento enorme, donde cada quien es muy celoso, como usted lo decía magistralmente, de pisar el terreno y decir, este es mío. Que yo iría a una metáfora más vil, que sería así como los perros y los gatos que andan orientando su terreno, ¿no? Y si llega otro gato, no lo dejan entrar. Y creo que lo que tenemos que hacer es más humildes de lo que sabemos es poco y se tiene que sumar de otro modo. Pero lo que alcanzo a visualizar en este reto que me pone es que el capital sí puede darse ese lujo. O sea, el capital sí puede darse el lujo de decir, y tú se sientan aquí, y tú en mercadotecnia, y tú en distribución, y tú a prueba, y trabajan. El capital sí tiene un director de orquesta, y son bien disciplinados ahí, ¿eh? Pero si los pones en el Instituto de Nutrición o en biomédicas, ya no son nada disciplinados, ¿no? Es decir, eso sería interesante ver cómo estamos jugando con esta interdisciplina y sí la humildad de lo que uno puede hacer. Y la verdad es que en este mundo, como usted lo señalaba, tan de expertos, como decíamos una vez con Tatiana, que sabemos mucho de muy poco, pues la verdad es que deberíamos de ser cada vez más humildes, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? Y creo que necesitamos hacer que los estudios sociales de la ciencia, filosóficos, sociológicos, tiendan a hacer eso, ¿no? Y regresar a una lección, pues, de nuestra tradición, en la Facultad de Filosofía y Letras, la mirada latinoamericana. Porque estudiar la ciencia en América Latina es estudiar la ciencia en el mundo. Estudiar un fenómeno es un fenómeno mundial. Y ahí descubriremos cosas bien bonitas. Y con esto terminaría viendo a los científicos esta clave de mirar desde América Latina, pero no solo América Latina. Como decíamos alguna vez, es radical hablar de que América Latina tiene que ser libre, tiene que desarrollar sus propias políticas. Sí, pero también sería radical ir a Inglaterra y hacer antropología de los ingleses, ¿no? Y decir, qué bárbaros son, ¿no? Se madrean en un partido de fútbol, por ejemplo, y se matan además. Ahora ya copiamos esos modos, pero cuando íbamos al fútbol de pequeños, nadie se agarraba a golpes así, ¿no? Entonces, irles a hacer una etnología o una visión, o sea, ir a ver cómo producen ciencia, pero en serio, y descubriríamos lo ignorantes y lo torpes que son como en cualquier lugar, por poner ingleses, gringos, alemanes. Luego me acusan a mí de chauvinismo por eso, pero creo que no estoy yendo por ahí. Yo lo que quisiera es que el país mejorara, no que se pareciera a sí mismo, ¿no? Eso sería terrible. Pero un ejemplo que tuve la oportunidad, y con esto terminaría, les regreso la palabra, de ver, y lo comentaba, y me acuerdo porque están los chicos de la clase de teoría, los pequeños ahora, que el azar y la necesidad me llevó a un examen en ciencias políticas, que es de mi prima, y que pues yo no pensé que iba a estar en el examen. Ya cuando me hablaron, digo, yo no le regalé nada, al contrario, le puse a trabajar más de la cuenta a la pobre, pero a la hora de preparar el examen, como soy invitado a otra facultad, siempre que soy invitado soy muy cuidadoso de cómo les gusta, ¿no? Estaba yo en mi casa, entonces me fui al lado donde están los libros de mi mujer y pues me agarré la sociología de Giddens. Dije, bueno, eso de trata y estas cosas, y yo ya planeé lo que yo, pero algo más, una sociología. Entonces me impresionó ver el libro que se llamaba Sociología y descubrí ahí una cosa fantástica. Todo es Inglaterra. O sea, la juventud, pero en Inglaterra. Sí, pero él asume que lo que dice ahí, con los datos de ahí, explican al mundo. Y dije, no he visto un libro más provinciano que el del asesor de Tony Blair. O sea, eso me impresionó de una manera así, me dejó muy inquieto. Y otra cosa que vi al revisar el libro con cuidado, bueno, con esta intención muy seria, es que al mismo tiempo el libro de sociología no tenía un capítulo sobre sociología de la ciencia. Y yo me pregunté, ay Dios, ¿y quiénes son los sociólogos de la ciencia entonces? Si el sociólogo más famoso del mundo en los 90s, al que le seguimos la pista, porque las pendejadas o genialidades que diga luego se vuelven políticas en América Latina, es provinciano y además obvia la sociología del conocimiento. Por lo tanto, me dejó muy impresionado, aunque él tiene estudios sobre la sociología, pero obvió toda esa producción. Entonces me di cuenta que era provinciano en el sentido de que Inglaterra es el mundo, pero también era provinciano disciplinariamente, no era humilde, ¿no? En el sentido de ver, esto yo no lo puedo saber, pero están estos otros, ¿no? O sea, esta soberbia disciplinaria, creo que podría ser el secreto para mirar lo blando de las ciencias duras. Y la taxonomía existe, es decir,
existe esa hay sociologías y estudios hechos sobre los textos duros, no es una broma, ellos se llaman a sí mismos duros, nosotros somos los blandos, y creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Mirar un poco cómo el discurso que se tiene sobre la ciencia no es la ciencia. Y hay que ser más respetuosos, hay que ir a preguntarle al científico, ¿no? Aunque se represente. O sea, es decir, no le vamos a creer tampoco, nomás yo soy el más chingón de la pradera. A lo mejor no, pero también es cierto que muchos colegas que estudian la ciencia no se han acercado a verlo, a acercarse a preguntarle, como diría don Rui Prestamayo, aquí estoy, ¿por qué no vienen y me preguntan, no? Entonces creo que hay que empezar a hacer eso, ¿no? A deconstruir y yo creo que el mayor impedimento no son los científicos, son quienes estudian a la ciencia, que queriendo reinventar nuevos modos de explicar la ciencia, ni siquiera nos hemos entendido de los modos en un sentido más lato, ¿no? Hacen cartografías sin conocer el territorio, pero hacen unas cartografías bellísimas, ¿no? Llenas de colores, llenas de emociones, llenas de una pirotecnia verbal fantástica de nuevas teorías y nuevos conceptos. Pero bueno, creo que ahí podría ser la ruta y pues les doy las gracias otra vez. Podría ser la clave, pero también valor, y creo que tuvimos valor al aceptar el riesgo de dejar hablar a Rafael. Ha sido un riesgo que además hemos disfrutado, me parece, pero yo quiero ver si Jorge tiene alguna otra pregunta, y ahora sí le vamos a pedir que la conteste en 140 caracteres para que nos dé oportunidad de que el público si quiere también participar. Sí, sin duda el texto está muy bien armado y termina como debe terminar, ¿no? Un texto finalmente sobre la ciencia contemporánea, tiene que terminar con el problema de la divinidad, ¿no? Y estas últimas frases que también citaba el doctor Sosa, a mí me dejaron muy inquieto, ¿no? Bueno, en esta pretensión también a veces soberbia que tenemos todos los ateos, que podemos prescindir de las creencias religiosas, ¿no? Y tal, sin desmerecer lo que significan para el resto de la humanidad, pero vamos en el sentido de explicaciones sobre el mundo, ¿no? La verdad es que ser ateo es muy infausto y uno sufre mucho porque no hay ninguna explicación que sea suficiente para entender el mundo. Pero al final dices que te preguntas qué quedará para las ciencias ante las nuevas tecnologías de destrucción masiva y de sobreexplotación natural y humana. Quizás el deseo de que Dios exista y nos da otra oportunidad, ¿no? Entonces me dejó intrigado porque no sé exactamente qué quisiste decir con eso y cuál es en realidad tu posición sobre el problema, digamos, no de las religiones o de la creencia en un Dios o en un principio superior, sino el tema de la fe, ¿no? Muchas veces opuesta a la actividad racional propiamente de la ciencia, ¿no? Hemos debatido muchas veces con muchos colegas de si un verdadero científico puede ser un creyente o no. Yo he argumentado que no puede, y tengo muchas razones para ello, pero que no puede, bueno, otra cosa es que no deba, pero no solo porque sea, digamos, problemático mostrarlo así, ¿no? Y ahora, por ejemplo, discutimos en la universidad si la laicidad es un principio o no, y yo pienso que es un principio fundamental en nuestra universidad y en este país es fundamental. Ha costado, los historiadores lo saben, mucha sangre esto, ¿no? ¿Cuál es tu posición al respecto? Sobre fe y ciencia. Antes de la frase que le diste, se debe a que un científico en el programa de televisión dice: el día que descubramos qué parte del cerebro nos hace tener la necesidad de tener Dios, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a pasar con el cristianismo? Y yo digo, no, más bien, el día que descubramos que el mundo está jodido y cada vez más lacerante entre unos y nosotros, vamos a querer que Dios exista. Entonces, es decir, pero no tengo resuelto, pero esto es una pregunta que he estado decantando justo en un artículo que seguramente un día tú vas a editar, pero no termino de poner porque me da miedo, aquel de la vida no vale nada, ¿te acuerdas? Y porque no es una ocurrencia, es justamente el haber entrado a un momento de la biología del siglo XX, y sobre todo los libros de texto, me llevaron a pensar y en México, porque luego compramos discusiones sobre creacionismo que no nos pertenecen,
me llevó a pensar que esta lucha de la laicidad usó a la biología para la laicidad, para secularizarnos, para romper el monopolio que tenía la dinámica con los curas, pero no nos ofreció nada a cambio en torno a la vida. Es decir, nos dijo, la vida no es, como dice Alfonso L. Herrera, no es más que agua carbonatada, es decir, no es más que agua con gas, no es más que Peñafiel. Y si la vida es Peñafiel, pues agárrense, porque entonces pues la vida no tiene otra cosa más que agua carbonatada. Y entonces, pues, si pateas al perro, a la perra o al vecino, pues no es más que patear agua carbonatada. Es decir, ese desplazamiento secular puede ser tan radical que nos lleva a, bueno, okay, nos rompes el monopolio con los curas de cómo mover y ver la vida, y no hay un alma que tenga que protegerse, sino la vida, pero la biología no nos ofreció nada. Como tú bien lo dices, no tenía por qué ofrecernos nada. Luego los biólogos dicen, es que tú estás en contra de nosotros. No, pues calma, no. La biología no ofreció nada porque no era su chamba, pero hoy la biología podría considerar, reflexionar sobre qué es la vida en un sentido distinto y ofrecernos esa otra chamba, ¿okay? ¿Qué es la vida? Y cómo educarnos para mirar qué es la vida, para que la vida tenga el valor, porque ser huérfano en el siglo XVIII era un valor. Cualquiera se pelearía por un huérfano. Ahora cualquiera que le quiera sacar los riñones, ¿no? O las córneas, pero en el siglo XVIII alguien querría al huérfano porque el huérfano vale, puede heredar, le permite cosas legalmente, en fin, puede ser dos manos más para chambear, ahora los huérfanos no valen nada. Entonces, esa es una angustia que tengo yo de qué ofrecer, porque estoy de acuerdo en que hay que ser evolucionistas y guadalupanos, como digo yo, pero eso está por ahí en otro libro, está por acá, pero ya para terminar, esta oferta que yo hago es: hay que reconsiderar a las ciencias naturales y que nos ayuden a construir al hombre nuevo, porque necesitamos construir al hombre nuevo, porque el hombre nuevo, por lo menos en el régimen revolucionario mexicano, ya no nos está funcionando, ya dio de sí, tenemos que reinventarlo, porque pues están los Zetas y los As y los Bs y los otros, y están dando muestras de que la vida no vale nada, ¿no? Entonces necesitamos construir un hombre nuevo y exigirle a las ciencias naturales qué nos pueden ofrecer, que no sea una metafísica, ciertamente, ¿no? Como tú dices. Pero yo sí conozco científicos que son creyentes, y me pasó una vez aquí con un botánico que íbamos al señor de Chalma, porque íbamos caminando, y de repente vengo platicando con él y de repente se me pierde, ¿no? Y se va de rodillas y se echa el atrio, y yo, pues, ¿qué le pasó, no? Y hay una parte de este libro que está dedicada a esa escena, en la que me doy cuenta de que él en su cubículo dice que nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución, pero al mismo tiempo nada puede explicarse si no es a la luz de la ecología. Entonces es un ecólogo evolucionista, pero se echó de rodillas el caminito del señor de Chalma. Entonces, y además bebe tequila. Entonces yo decía, bueno, pues sí somos guadalupanos, tequileros y evolucionistas, ¿no? Es decir, sí se puede, si volvemos a atender a eso que decíamos. Es que el discurso sobre la ciencia hace imposible esto, como tú lo dices, pero ya que vas a ver al científico de carne y hueso tete a tete, te encuentras que su contradicción respecto al imaginario de qué son y cómo deben ser es fantástico, ¿no? O sea, son guadalupanos, tequileros, evolucionistas, o misóginos, o lo que sea, ¿no? O buenas personas, y creo que ese es un poco antes que el científico estamos viendo la ciencia, y el único modo de saber qué diablos es la ciencia es saber qué diablos hace el científico, y ahí ya podríamos encontrar otras claves. Pero tu pregunta como filósofo, digamos, de tiempo, sí, de nuestro tiempo, creo que tenemos que ofrecer otra idea de vida, porque estuvo bien haber desplazado la idea de vida que manejaban los curas, o bien o mal, no lo sé, pero tenemos que ofrecer otra. O sea, la universidad tiene que buscar la laicidad, sí, pero también tiene que ayudarnos a buscar esa otra noción de vida que nos permita conservar, preservar, cuidar y disfrutar la vida, no solo la nuestra, sino la de los otros, ¿no? Porque somos suma de vidas. Esa es un poco la idea. Y sí me angustia, la pregunta es fuerte. Yo mismo no podría volverme católico, cristiano, y recurrir a decir ahora la biología es mala, ahora los curas tenían razón, pero sí le puedo exigir a la biología que haga algo, ¿no? Y como está ocupado haciendo más pendejadas para un laboratorio para que dejen más lana, o está tan preocupado por el ambiente,
ha olvidado que la biología también es filosofía, como la física, como la cosmología, como la química misma, cuando piensa la materia y sus límites. O sea, la ruptura entre ciencias y humanidades no es una ruptura falsa, ¿no? Es una ruptura falsa que hay que restaurar. Como dice el doctor Sosa, desde Bacon vamos perdiendo, ¿no? Pero antes Aristóteles o Tales de Mileto, ellos hacían las constituciones y al mismo tiempo hacían la fisis, ¿no? Entonces hay que volver a hacer la fisis y la constitución y hay que sumarnos, ¿no? Es un poco la idea. Sí, es que bueno, empieza a surgir el debate, pero bueno, quería nada más recordarte, Rafa, que no era solo la humildad, que era muy importante la generosidad. Creo que más que la humildad. Más que la humildad. Y no tengo ganas de debatir con Jorge, pero creo que es un lugar común decir que la persona que no tiene fe sufre, qué sé yo. Finalmente, todos tenemos fe, lo que pasa es que algunos no en Dios o no solo en una cosa. Uno puede tener fe en lo que quiera, por eso más bien hay que ver las cosas, ver esto de la fe como en los sistemas de creencia. O sea, hay un sistema de creencia, uno cree que existe y algunos creemos que no existe, pero forma parte del sistema de creencia, ¿no? Entonces, creo que esa parte del debate, por eso te decía, no es que no puedan, porque tienes razón, Rafael, yo también conozco muchos científicos que son creyentes y que tienen fe. Entonces, no deberían, porque se supone que tienen conocimientos que tendría que haber superado toda esa parte, pero sí, de que pueden, sin ganas ¿no? Mira, esta pregunta justamente aborda este hecho de que hay una suerte de interés en el productor del programa de televisión que narra el artículo. Hay una intención de demostrar que la ciencia se ha construido a partir de la negación de lo divino o de la negación de estos sistemas de creencias religiosas, y lo que dice Rafael es todo lo contrario. Justamente lo que hay es que nos están ocultando que muchos de estos científicos que hicieron esta ciencia, construyeron la ciencia como hoy la conocemos, fueron científicos que también fueron creyentes, que también tenían ideas religiosas que parecen estar ocultas dentro de la historia que nos están transmitiendo a través de estos canales de televisión o estos programas de televisión. Lo interesante es que él solo se pregunta y dice, ¿y si eso pasa, qué va a ser del cristianismo? Como si fuera la única religión que existe en el planeta Tierra, ¿no? Tenemos oportunidad para una pregunta más y quisiera ofrecerla para el público si alguien quiere hacer alguna observación, comentario. ¿O todos con luz o todos rabones? Sí. Más bien, gracias. Más que pregunta, es una pequeña observación, sobre todo a esta última parte. No he tenido la fortuna de hacerme tiempo para leer el libro, pero sí, en esta última parte que comentaba la doctora Tatiana y Jorge, el doctor Jorge, en términos del deber ser, me preocupa el deber ser del científico. Es que el científico no debe de creer, digo, con todo y que puedo estar de acuerdo o no, pero me preocupa que comencemos con el DVD o no DVD, etc. Todo entre poder y deber. O sea, obviamente si quiere que lo haga. Eso es otra cosa. Sí, digamos, pero eso ya nos lleva a otro tipo de reflexión y de, digamos, de atrevimientos en términos de las posturas desde la filosofía de la ciencia, desde la sociología, desde dónde estamos abordando, desde el debe ser, no debe ser, estamos siendo normativos o no, nada más es esa observación. Gracias. Aunque yo tengo una respuesta, yo creo que sí tenemos que ser normativos porque el que paga somos nosotros. O sea, ese también es un cuento. El tipo de visión, todos los estudios sociales de la ciencia son producto del liberalismo de la primera mitad del siglo XX. Los invitaría a que el doctor Sosa vuelva a dar un curso para que vean cómo entender el liberalismo contemporáneo y leeríamos con otras claves lo que son los estudios sociales de la ciencia. Yo simplemente diría, claro que debe ser, si los ciudadanos hemos decidido lo que debe ser, que sea. No es lo que yo diga, me explico, es decir, jugando con tu propia argumentación, sí debe ser, pues ¿quién los financia? ¿Y quién va a estar en riesgo con los productos que produzcan?
Digo, en ese sentido, no en un sentido de... No, sí, no, pero yo le di la vuelta a tu pregunta diciendo, y si queremos que sean laicos, porque están en la UNAM tiene que ser laica por una razón de vital importancia para el país, no porque nos hayamos puesto de acuerdo nosotros, ¿no? Y si deben ser laicos, sí, cuando menos en cierto sentido, ¿no? En el sentido en el modo en que investigamos, pues, en el modo en el que proponemos para qué investigar, en el modo en el que vamos a resolver lo que hacemos. Y si queremos que no lo sean, pues que no lo sean, ¿no? No sé si me explico. Es decir, creo que, y ahí es el debate donde los ciudadanos tienen que participar más en cómo debe ser el científico. Pero eso es nomás para jugar con tu pregunta, ¿no? No lo entiendo por dónde vas, pero yo pensé, hay que exigirles. Se gasta mucho dinero. Pero ya dijo el doctor Sosa, pues este libro salió sin un PAPIT, sin un CONACYT. Digo, he estado en varios, pero ahora si me dan un CONACYT a lo mejor no hago nada porque tengo que estar haciendo el informe, tengo que estar persiguiendo a no sé quién, y ya mejor no hice nada, ¿no? De alto impacto. Convertirte en un administrador. Además, entonces creo que, bueno, está bien que lo sean, pero creo que sí debe ser, o sea, debemos... Cuando no se científico, porque cuando trabajan en la iniciativa privada no se lo cuestionan. O sea, usted entra a este laboratorio de investigación, su chamba es esta. Y lo queremos con corbata en estas escenas, en estos momentos. Pues se pone la corbata. Y no anda negociando, ¿no? Déjenme ser libre. Yo creo que para quienes no han tenido la oportunidad de revisar este libro, que afortunadamente está escrito en un formato corto que permite irlo leyendo a veces mientras uno está esperando el autobús, el metro o algo así, de verdad les invito para que hagamos esta lectura que nos va a permitir encontrar que como hay otros y muchos más cuestionamientos que pueden desprenderse, ¿no? La participación de la sociedad dentro de la producción científica es la que también, como decía Rafael, de alguna manera define el deber ser de la ciencia o de las instituciones mismas. Casi estamos para concluir este evento, pero yo quiero no perder la oportunidad de lanzar cuando menos una pregunta y también breve pregunta y la respuesta. Y es que a través de las páginas uno se va encontrando algunos elementos que de repente me hacen sentir efectivamente la nostalgia, pero también en algunos otros un poco de un espíritu pesimista, ¿no? Cuando leemos el tiempo siempre nos alcanza y a diferencia de Dios no perdona. Me queda la duda y quiero planteársela a Rafael, si al final de cuentas existe esperanza para la ciencia y esperanza para